Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las reglas de Simpson. Además de aplicar lo que es la regla del trapecio, en donde dividimos por varios segmentos, otra forma de obtener una estimación más exacta es que en lugar de construir una línea recta, es mejor que la ajustemos a un polinomio de grado superior, que puede ser una parábola, una función cúbica. Por ejemplo, vamos a trabajar por el momento uniendo lo que es f de A y f de B con 3 puntos, es decir, una parábola. Y las fórmulas que resultan de tomar las integrales mediante estos polinomios se les conoce como reglas de Simpson. Aquí tenemos una imagen. Tenemos lo que es una función, la curva azul. Tiene los límites tanto A como B. Y si tomamos 3 puntos, es decir, los dos límites y un punto intermedio, la curva se va a ajustar a una parábola y se acerca al valor de la integral, aunque también estamos cometiendo un error. O si tomamos 4 puntos, es decir, los dos puntos de frontera y dos puntos intermedios, también se puede estimar una integral. Se puede decir que de una forma más exacta. Y estas son las que se le conoce como reglas de Simpson. Vamos a iniciar con lo que es la regla de Simpson 1/3. En este caso, la regla de Simpson 1/3 resulta de que la integral la vamos a sustituir por una función de grado 2. Por lo tanto, vamos a utilizar una parábola. Y para representar una parábola, vamos a sustituir f2 como un polinomio de Lagrange. Recordemos que Lagrange nos permitía ajustar una curva a un grado 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, es por ello que podemos ajustarlo a una ecuación de Lagrange, teniendo solamente 3 puntos. Y bien, si nosotros lo sustituimos en la integral, vamos a obtener como resultado esta aproximación h sobre 3 por f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2. Y en este caso, h se calcula como b menos a sobre 2. Recuerden que al final de cuentas estamos calculando el punto medio. Y esta es la regla de Simpson 1/3. Es la segunda fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes. Y de especificación 1/3 significa que h se divide en 3, el punto inicial, el punto que va a estar en medio y el punto final. Son 3 valores. También la regla de Simpson se puede escribir de esta forma. En lugar de colocar h, lo sustituimos como b menos a sobre 2 y el 2 por el 6, 2 por el 3 me da lo que es el 6. B menos a por f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2 entre 6. Y es aquí en donde vemos que a toma el valor de x0, b toma el valor de x2 y x1 es el punto medio entre a y b. Y la regla de Simpson de 1/3 también tiene un error de truncamiento, que es de menos un noventavo de h quinta por la cuarta derivada de f. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una función constante, lineal, cuadrática o cúbica, el error va a ser 0. Si es más grande, sí se va a tener. ¿Por qué motivo? Porque abarca lo que es la cuarta derivada. Es decir, si la cuarta derivada es 0, entonces no tiene error. Y por lo tanto, la regla de Simpson 1/3 es más
exacta que la regla del trapecio. Vamos a realizar este ejemplo. Con la regla de Simpson, un tercio integra la función f de x igual a 0.2 más 25x menos 200x cuadrada más 675x cúbica menos 900x cuarta más 400x quinta desde el intervalo de a igual a 0 hasta b 0.8 y recordando que la integral exacta es de 1.640533, esto con el fin de evaluar cuál es el error que estamos cometiendo. Para aplicar lo que es la regla de Simpson, recordemos que la fórmula que vamos a utilizar es esta: b menos a por f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2 sobre 6. Es decir, lo que nosotros debemos de calcular, además de los puntos de inicio y final que ya no nos dan, es el punto medio. Para calcular el punto medio, se suman ambos valores y se divide entre 2. 0 más 0.8, mira, 0.8 entre 2, 0.4. Es el punto medio que está entre 0 y 0.8. Y después de ello, tenemos que evaluar ese valor en la función. Por ejemplo, si yo evalúo el 0, todo esto se va a eliminar, quedando solamente el 0.2. Si yo evalúo el 0.4, sería 0.2 más 25 por punto 4 menos 200 por punto 4 al cuadrado y así sucesivamente. Obtenemos el valor de 2.456 y si evaluamos el punto 8 en la función, obtenemos el valor de 0.232. Por lo tanto, al tener estos datos, los sustituimos en la fórmula de Simpson un tercio. B vale 0.8, A vale 0 y estos datos los obtenemos de las evaluaciones de la función 0.2 más 4 veces 2.456 más 0.232 dividido entre 6. Al realizar estas operaciones obtenemos que la integral es de 1.367467. Nos acercamos, pero aún tenemos un margen de error. Para ello, calculamos lo que es el error, que es valor verdadero menos el valor aproximado. Si realizamos la resta, obtenemos el valor de 0.2730667. O si lo calculamos de manera porcentual, tenemos el valor de 16.6%. El método de Simpson, un tercio, es más preciso que el método del trapecio. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el ejemplo con el método del trapecio, obtuvimos un error del 89%. Y en este caso, con el método de Simpson, tenemos un error del 16.6%. También hay una forma de mejorar dicha estimación. Esta sería lo que son las reglas de Simpson un tercio de aplicación múltiple.